y vamos a continuar viendo nuestro tema de control prenatal. Ya habíamos hablado del uso de hierro y de ácido fólico, la necesidad de que la mujer consuma hierro y ácido fólico durante el embarazo. Y, y vamos a continuar viendo para enriquecer nuestro control prenatal adecuado, que ya decía yo, ya les había comentado, habíamos comentado precisamente que el hecho de consumir ácido fólico previene los defectos del tubo neural. Eh, 400 microgramos al día, 3 o 4 meses previos a la semana 12 de gestación sería el ideal. En algunos países, los 400 microgramos, fíjense, recuerden, son 400 microgramos de ácido fólico, se dan desde un año previo al embarazo, pero estamos hablando que en países donde realmente se planean los embarazos. En América Latina es difícil y cuando la paciente se da cuenta, sin planear el embarazo, pues ya llega, ya está embarazada. Por lo tanto, pues hay que darles del inicio del embarazo 400 microgramos hasta la semana 12 del embarazo, para prevenir defectos en el tubo neural. Si la paciente ya tuvo un antecedente de un hijo con defectos en el tubo neural, habrá que darle 4 gramos de ácido fólico. Recuerden entonces que estamos hablando del ácido fólico para reducir los defectos del tubo neural. Es importante que a nuestra paciente le hagamos un examen general de orina. La detección oportuna de infección de vías urinarias nos va a evitar algunas complicaciones como son la misma infección de vías urinarias, pero la infección de vías urinarias tiene consecuencias para el embarazo. Consecuencias como puede ser llegar hasta una septicemia, o bien que se genere amenaza de parto prematuro, amenaza de aborto, eh, eh, con esta infección de vías urinarias. Entonces, desde la primera consulta, se solicita un examen general de orina para ver la función renal, descartar hematuria, proteinuria, cilindros, diabetes pregestacional. A la semana 28 le hacemos otro examen para ir detectando si está tirando proteínas y estuviera relacionado con preeclampsia. A la semana 33 a la 35 vuelve a ser para lo mismo, identificar si hay proteinuria o bien infección de vías urinarias. Entonces estamos viendo aquí que por lo menos se le hacen 3 exámenes generales de orina a la paciente embarazada. Pero también le vamos a hacer un urocultivo, porque recuerden que aunque no haya síntomas, a veces tenemos infección, no hay ardor para orinar, dicen, no, no tengo ninguna molestia, pero encontramos que sí, aunque no tenga molestias, al hacer un cultivo encontramos que hay más de 100,000 unidades deformadoras de colonias, lo cual nos dice que hay una infección porque hay más de 100,000 unidades formadores de colonias. Y esto sería bueno realizarse por ahí de la semana 12 a 14, un urocultivo. O bien el urocultivo cuando sea necesario, si en alguno de los momentos en que la paciente nos dice tengo ardor para orinar, pues le hacemos el examen general de orina y un urocultivo. Pero estos serían los mínimos. Es importante hacer un examen general de orina a la embarazada, por supuesto. Luego lo dejamos así. Ustedes verán que 8 de cada 10 mujeres embarazadas llegan a cursar con infección de vías urinarias. También habíamos hablado ya de lo que es el tamizaje para diabetes y que conviene irlo haciendo después entre la semana 24 y 28, que es las semanas cuando más se eleva la hormona somatotropina coriónica, que es la hormona que va a hacer que haya cierta resistencia de la insulina materna y eso nos pueda generar diabetes gestacional. ¿Cómo se llama? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué otro nombre recibe la somatotropina coriónica? Y esta hormona que nos estamos refiriendo que se eleva más después de la semana 24, que se produce en la placenta. La hormona del crecimiento. Sí, también es llamada hormona de crecimiento, pero hormona placentaria de crecimiento.
pero tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre recibe esa hormona que va a hacer que en cierto momento le pase más azúcar directa al feto? Y por eso es que hace cierta resistencia, genera resistencia de la insulina materna para que la madre no la consuma y pase a la placenta y pueda nutrir al feto. Es la somatotropina coriónica o hormona de crecimiento que produce la placenta. ¿Cómo se llama? Ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos, cuando vimos esto precisamente la vez pasada. ¿La Vayan ustedes. GGH? Mándeme. ¿Sí, doctora Carla? No sé si recuerdo, pero es la GGH. No la escuché. No No la, hay es- buen internet, doctor. Pero es como la GGH, que es la Pero di, Growing. no la escucho. Quien esté hablando puede mantenerse más tiempo hablando para que la escuche yo. Es muy importante que lo tengamos porque si no parece que estuviera yo hablando y no anotamos, vamos a continuar en lo que ustedes se acuerden y vamos a continuar con otros datos del control prenatal de calidad. Ya habíamos dicho que por aquí ya todo esto lo habíamos mencionado y habíamos hablado de los elementos, pues, ¿no? Recuerdo que hablamos de la historia clínica perinatal, hablamos déjenme, voy a ver para no tardarnos mucho en llegar a... El nombre de la hormona comienza con L, 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 luego sigue la A, también hablábamos ya de esto, creo que ya estaba, bueno, sí, recuerdo que hasta dejamos un trabajo, ¿no? Bueno, Nos quedamos, doctor, en fecha probable del parto, en la regla de Nigel. lo vamos a analizar ahora que estemos en el salón, vemos los problemas que dejamos, ¿ok? Sí, doctor, gracias. Bueno, el lactógeno placentario, compañeras, el lactógeno placentario. No, la HG es gonadotrofina coriónica o no sé qué, sí. No, es el lactógeno placentario. ¿Eh? El lactógeno placentario es la hormona que es conocida también como somatotropina coriónica. Ya habíamos visto la fecha probable de parto como pues, el primer requisito para tener un control prenatal, para mantener un control crucial especialmente en embarazos donde no se conoce bien la fecha de última regla. ¿Okay? Entonces, la determinación de la edad gestacional es esencial en la obstetricia. O sea, pareciera ser que no, pero si nosotros no sabemos calcular la fecha probable de parto, estamos, como dijera alguien que yo conozco, dice, estamos fritos. Estamos fritos si no sabemos calcular la fecha probable de parto y las semanas de embarazo. Es lo primero, es un pilar, quizá el pilar de los más importantes para yo poder llevar un control prenatal adecuado y no hacer un diagnóstico erróneo de embarazos prematuros o embarazos post-término. Es muy importante y a veces no es sencillo. A veces hacer el diagnóstico de cuántas semanas tiene embarazo es todo un reto, pero debemos considerar que vamos a afrontar ese reto. Por eso cuando preguntamos sobre la fecha de última regla, le preguntamos a la paciente si es regular en sus ciclos. Por eso es importante que ustedes
cuando vimos lo que le preguntamos de la menstruación, historia menstrual, último periodo menstrual normal, ¿cuándo fue? Periodo menstrual anterior, ¿cuál fue su fecha de última regla? Pues aquí, a esto se refiere el periodo menstrual anterior. Es decir, ¿cuándo comenzó a reglar en su último periodo menstrual, en su última menstruación? ¿Cuál fue el primer día de ese último periodo? Aquí en México le llamamos fecha de última menstruación, FUM o FUR. FUR, fecha de última regla, quiere decir el primer día de su último periodo menstrual. Sí, aquí está. Ahora, ¿realmente es confiable? Es decir, ¿es regular en sus ciclos para que podamos confiar? ¿O es irregular? Regla cada 3, 4 meses, pues no nos va a servir. Pero sí, es muy importante preguntarle y preguntarle también si es regular en sus ciclos. Y con esa herramienta, nosotros ya podemos hacer el cálculo de la fecha probable de parto y de las semanas de embarazo. Sin embargo, pues ya vamos a ir viendo ahorita, ¿no? Las estrategias para cómo podemos nosotros, por ahí vimos un cuadrito de qué tamaño se espera que sea el útero de acuerdo a las semanas de gestación. ¿Sí se acuerdan que lo vimos? ¿Cuándo es una manzana? Doctor. ¿Cuándo es una naranja? ¿Cuándo Sí, es doctor. un... Paso para allá. Mándeme. ¿Sí se acuerdan que lo vimos? Sí, doctor. No tiene mucho. 6 a 8 semanas, una pequeña pera. 8 a 10 semanas, una naranja. Tamaño del útero. De 10 a 12 semanas, un pomelo, como una toronja. Y el útero es extrapélvico a partir de la semana 12, donde ya podemos entonces medir el fondo uterino. A la semana 12, el útero se puede palpar justo por encima de la sínfisis del pubis. Pero después de la semana 12, ya podemos medir el fondo uterino. A la semana 20 está probablemente a nivel del ombligo. A la semana 16 está entre el borde superior de la sínfisis del pubis y el ombligo. Esto es importante porque en la clínica, en la parte diaria de nuestro manejo de la paciente, pues es una herramienta muy importante para que yo identifique y corrobore cuántas semanas tiene de embarazo. Si yo ya toco el útero a nivel del ombligo y la paciente me está diciendo que tiene apenas un mes de retraso, pues ahí hay un error, un error en la fecha de última regla, o es una paciente irregular, o quiere a nosotros los médicos darnos otra fecha para no decir la verdad. Todo eso puede ocurrir, pero nosotros debemos entender que nosotros no vamos a ir sí tomamos en cuenta lo que nos dice, pero vamos a ver qué corroboramos a la exploración. Y de ahí no nos vamos a bajar. Si yo encuentro un fondo uterino mayor, yo tengo que descartar que sea una macrosomía, un embarazo múltiple, un polidramnios, por lo menos. O bien que la paciente no sepa bien su fecha de última regla, o bien que ella esté tratando de engañar. O no de engañarme, simplemente de no decir la fecha de última regla por X razón. Les decía, imagínense que llega una mujer embarazada con pseudociesis, es decir, con un embarazo psicológico. Y como me está diciendo que tiene 4 meses y yo no le encuentro nada, digo, es que a lo mejor es más chiquito. Entonces le estoy dando yo la oportunidad de que siga pensando que está embarazada. No, señora, yo no toco nada en su abdomen y yo a los 4 meses, mi profesor de obstetricia que dice que a los 4 meses, que es casi la mitad del embarazo, debe estar el fondo uterino cerca del ombligo. Y si no lo toco, pues mejor paso a otra etapa del diagnóstico. Y entonces nos vamos a el ultrasonido. Ya habíamos visto que primero el interrogatorio, luego identifico con el fondo uterino cuánto mide y de ahí puedo saber cuántas semanas de embarazo tiene. Así es que nos vamos al ultrasonido entonces, ¿no? Primero hay que tener orden. Primero pregunto, calculo por fecha de última regla, por regla de Nayel, y luego también establezco las semanas de embarazo, como ya vimos la vez pasada. Hago una exploración por fondo uterino si ya tiene más de 12 semanas para ver si ese fondo uterino corresponde
a las semanas de embarazo que la paciente me está diciendo, y para todo esto yo les he dado ya las herramientas, simplemente que a lo mejor les han dicho, no, pues es que esto que nos está diciendo no nos sirve, pero créanme que las herramientas que les he estado dando son sumamente importantes para que ustedes puedan corroborar que este feto, que las semanas de gestación corresponden con altura del fondo uterino para ver que esté creciendo bien. Clínicamente estamos generando herramientas que nos pueden hacer que midiendo el fondo uterino sepa yo cuántas semanas de embarazo tiene. Entonces ustedes pueden decirle, a mí ninguna paciente me va a tomar el pelo porque después de la semana 13 del embarazo, yo midiendo el fondo uterino puedo saber cuántas semanas tiene. ¿Okay? Es decir, palpando. Pero, y además con la orientación clínica de que tenemos ya de qué tamaño puede tener el útero, pero viene entonces la realización del ultrasonido, con lo cual vamos a hacerle un ultrasonido del primer trimestre, le vamos a mandar a hacer un ultrasonido del primer trimestre. Es importante que a toda paciente embarazada le hagamos el ultrasonido en el primer trimestre para varias cosas. Primero, para determinar la edad gestacional, ¿no? Ahí corroboro si corresponde o tiene una variante o varía. Y ahorita vamos a ver que el ultrasonido tiene un intervalo de confianza que es muy diferente en lo que es el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Recuerden entonces que a toda mujer embarazada soliciten un ultrasonido y ojalá sea dentro del primer trimestre. Este ultrasonido nos va a dar la edad gestacional, el número de fetos. Probablemente si yo ya sé que después de la semana 6 debemos ver frecuencia cardíaca. Dónde está ubicada la placenta ya es importante, además de ver si hay anomalías estructurales congénitas, sobre todo hablando de alguna útero didelfo, algún problema, sobre todo algún problema uterino, algún problema uterino. Porque en estas semanas no siempre estamos hablando de un ultrasonido en el primer trimestre. Si no hacemos un ultrasonido estructural, este ultrasonido estructural lo hacen médicos subespecialistas llamados materno-fetales, que se van a encargar de ver con más precisión estructuralmente al feto. Es decir, en el primer trimestre le pueden hacer identificar hueso nasal, pliegue nucal. Fíjense, y estando tan pequeñito el feto debe encontrarse, debemos observar el hueso nasal. Si no se observa el hueso nasal, es un dato indirecto de que tiene síndrome de Down. Si tiene el pliegue nucal incrementado en grosor, ese es un dato importante de múltiples malformaciones congénitas. Bueno, para eso nos sirve el ultrasonido del primer trimestre, además de evaluar el crecimiento fetal. ¿Sí? Por lo tanto, si las pacientes obstétricas se someten a examen de ultrasonido en el primer trimestre, mejoran los resultados del embarazo. Claro que sí los mejora. Vamos a ver aquí algunas cuestiones que vamos a ver al principio del embarazo y que ya habíamos visto, ¿no? En un embarazo del primer trimestre, y hablamos a lo mejor que en un embarazo que tiene un mes y medio, entre el mes y el mes y medio, ¿qué es lo primero que vamos a observar? Pues es el ultrasonido donde vamos a observar el saco gestacional. Ya vimos nosotros una curva de cómo se establece la medida del saco gestacional para saber cuántas semanas de embarazo tiene. El saco gestacional es visible entre las 4 y las 5 semanas, con un signo de llamado de doble decidua que aparece entre las semanas 5 y las 6 semanas. Aparece esa llamada reacción decidual. Podemos observarle también, y todo esto que les estoy diciendo, eso ya lo vimos en clase, el saco vitelino. El saco vitelino, que es el saco de Yolk. El saco de Yolk es el saco vitelino. Y podemos observarle el saco vitelino. Este saco vitelino corresponde al saco vitelino primitivo, que para cuando ya podemos verlo
en las primeras 4 semanas, 4 o 5 semanas de embarazo, ya podemos verlo eh, como una estructura que está fuera del embrión, porque ha sido reemplazada por el saco vitelino secundario. Este saco vitelino primitivo o saco de Yol es como una vesiculita que ayuda a mantener en las primeras semanas al embarazo. Podemos hacer mediciones también de longitud cráneo-caudal, LCC. Algunos le llamaban antiguamente longitud cráneo-rabadilla, pero ahora es el LCC. Esta es una medición biométrica estándar en el primer trimestre. Estamos hablando que en el primer trimestre, esto podría ser una pregunta de examen. ¿El saco gestacional y la longitud cráneo-caudal son útiles en el primer trimestre del embarazo? ¿Cierto o falso? ¿No? Por supuesto que sí, pero ya en el último trimestre, en el segundo y en tercero ya no me sirve. En el primer trimestre, en el segundo y tercer trimestre ya no voy a ver saco gestacional, ni voy a poder medirle longitud cráneo-caudal por lo largo que es, y tendríamos que tener un transductor muy grande, largo, para poder hacer esta medida. Por lo tanto, la longitud cráneo-caudal es una medición que se hace en el primer trimestre. Una longitud de al menos 5 milímetros permite rutinariamente la visualización del embrión. Algunos embriones son tan pequeños, de 2 a 3 milímetros, ya se puede ver. Y ya se pueden ver, podemos ya hacer la longitud cráneo-caudal. Hay tablas para poder correlacionar esta medición que hacemos para saber cuántas semanas de embarazo tiene la paciente. Estas tablas vienen ya en los ultrasonidos. Ya vimos una tabla de estas cuando vimos la fisiología fetal y el desarrollo fetal, ya vimos una tabla de estas. Habíamos comentado también sobre la actividad cardíaca. Si el embrión es visible, pero demasiado pequeño para medirlo adecuadamente, la detección de la actividad cardíaca establece una edad gestacional entre 5.5 a 6 semanas. Entonces, si yo ya hago un ultrasonido, por supuesto ya veo saco gestacional, dentro del saco gestacional veo un embrión que está latiendo su corazón, aunque yo no pueda medirlo, si ya veo el corazón, quiere decir que tiene entre 5 y 6 semanas. Solo el hecho de ya ver latido cardíaco con Doppler en el corazón fetal, embrionario en este caso en el embrión, yo ya puedo establecer de que tiene entre 5 y 6 semanas solo por el hecho de ver latido cardíaco, aunque no pueda medir. Y aquí tenemos entonces la medición del saco gestacional. Se hace entre 4 y 5 semanas, que sería lo primero que podemos ver en el ultrasonido. Luego ya a las 5 semanas vemos el saco vitelino, que es el saco de Yol. Luego entre las 5 y las 6 semanas ya vemos latido cardíaco. Y a las 6 semanas ya podemos hacer su primera longitud cráneo-caudal, LCC, a las 6 semanas. Es importante que lo tengan esa tabla, es obtenida de UpToDate, perdón, y es muy reconocida esta tablita, nos puede servir para decir qué es lo primero que voy a ver: saco gestacional, luego saco vitelino, luego frecuencia cardíaca, y luego voy a poder medir la longitud cráneo-caudal a las 6 semanas. Bueno, así es que vamos a ver cómo beneficios del examen del ultrasonido tiene un beneficio al hacerlo de rutina. Estimar la edad gestacional, identificación oportuna de un embarazo múltiple y identificación de anomalías congénitas. Nos sirve, por eso es importante hacer un ultrasonido de rutina. En comparación con no hacer ningún ultrasonido prenatal, cada vez nuestras pacientes en México, pues tenemos más oportunidad de que se hagan un ultrasonido del primer trimestre. Miren, hay mujeres que no se realizan, cada vez menos hay mujeres que no se realizan ningún ultrasonido en el primer trimestre, pero ya cuando el embarazo es grande, de verdad se los digo, sobre todo si acuden a hacer un ultrasonido con un ultrasonografista
que no tenga mucha experiencia, es difícil ver que se trate de un embarazo gemelar si ya el embarazo tiene más de 20 semanas. A veces, digamos, de más de 25 semanas ya es difícil detectar que se trata de un embarazo gemelar. Porque como en el ultrasonido estamos viendo partes del embarazo, pues veo un fémur, perfecto. Veo una cabeza, digo ya. Pero no me doy cuenta que al estar viendo esta cabeza, no me doy cuenta que hay otra ahí. Porque el ultrasonido va a ir viendo pequeñas porciones del embarazo, porque el embarazo ya es más grande. Y por lo tanto, pudiera ser que no identifique embarazos gemelares. Por lo tanto, es muy importante considerar que el ultrasonido de rutina me puede llevar a hacer una mejor edad gestacional, eh, eh, diagnosticar embarazos múltiples y identificación de anomalías congénitas fetales, hablando de esto que yo les decía, hueso nasal y pliegue nucal. Y aquí tenemos lo que podemos encontrar de los componentes de un ultrasonido del primer trimestre. Es decir, ¿qué vamos a buscar en un ultrasonido del primer trimestre? Ya lo habíamos visto. Saco gestacional, al cual le voy a ver la localización, diámetro y si tuviera embriones, cuántos. Presencia o ausencia de saco vitelino, presencia o ausencia de embrión también, presencia o ausencia de actividad cardíaca, eh, el diámetro cráneo caudal, el diámetro biparietal también, porque el primer trimestre es hasta la semana 13, pero ahí podemos ya en las últimas semanas, entre la 12 y 13, ya podemos hacer un diámetro biparietal. Número de embriones, y si hubiera embarazo gemelar, ¿cómo está la corionicidad de este embarazo gemelar? ¿Cuántas placentas tiene? ¿Cuántas bolsas amnióticas tiene? Es muy importante en este primer trimestre, si se tratara de un embarazo gemelar, identificar la corionicidad, lo cual es más fácil hacer ahorita porque con el transductor puedo tomar todo el embarazo, puedo ver feto y su placenta con una sola toma. Y si lo intento hacer después, ya no puedo ver en un solo rastreo, en una sola toma, todas las estructuras. Por eso es importante porque aquí voy a identificar el número de placentas. ¿Y por qué es importante? Porque en un embarazo múltiple, la corionicidad es pronóstica para la supervivencia de los gemelos. Ya vamos a ver el tema. Luego vamos a revisar estructuralmente al feto, su anatomía, donde vamos a verle si hay luego de pliegue nucal, el hueso nasal. Hay que evaluar el útero y sus anexos, así como el, el fondo de saco, para ver si hay acumulación de líquido. Como acá dice, un embrión es generalmente visible cuando el diámetro del saco gestacional es mayor de 20 milímetros. Así como una regla, ¿no? ¿Cuándo voy a ver el embrión? Bueno, casi la mayoría de los embriones son Doctor, visibles. Adelante. es que ya vamos a iniciar nuestra... Adelante. Perfecto. Nos vemos mañana, compañeros. Sí, doctor.